Segundo bloque de nuestro programa y vamos a pasar a los temas médicos que tanto les interesa a toda nuestra audiencia. Nos trasladamos hasta el Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires. Estuvimos con uno de los profesionales que aborda temáticas relacionadas a los niños, a los más pequeños. En este caso, bueno, distintas patologías como son las relacionadas a los ataques de epilepsia. Uno antes, cuando hablaba de esta enfermedad, bueno, la asociaba a cosas bastante desagradables. Hoy por hoy se pueden, no digo prevenir, pero sí saber cuáles son los síntomas que se asocian a esta enfermedad, saber cómo tratarlos cada vez con mayor antelación para que este niño o niña tenga de pronto calidad de vida. La epilepsia claramente es un trastorno que es mucho más frecuente y que suele aparecer inicialmente en la infancia que en los adultos, y básicamente es la aparición de ciertas inestabilidades eléctricas que generan sintomatología motora o sensitiva que se llaman convulsiones. Es decir, que la epilepsia es la aparición de convulsiones que suelen ser recurrentes y que se asocian con un electroencefalograma, que es la manera de que uno puede ver la actividad eléctrica, que es anormal. ¿Siempre dan convulsiones? ¿Las personas que tienen epilepsia siempre son con convulsiones? Sí, la definición de epilepsia es la recurrencia de convulsiones con electro alterado. A diferencia de que no toda persona que tenga una convulsión tiene un diagnóstico de epilepsia. Y como bien decía al principio, muchas veces hablar de una convulsión tiene un peso mucho menor que cuando uno menciona la palabra epilepsia por todo el estigma que puede implicar. Exactamente. Pero uno tiene que ver a la epilepsia como la aparición de convulsiones, pero uno tiene que pensarla como una entidad en donde es más importante saber qué causa las convulsiones o la epilepsia que las convulsiones mismas. ¿Y qué es lo que causa la epilepsia? Entonces, hay muchas causas que pueden generar convulsiones o epilepsia. Es como decir, hay personas que tienen fiebre porque tienen un catarro, porque tienen una gripe, porque tienen una neumonía. Entonces yo le voy a dar el antitérmico, pero el pronóstico lo va a dar qué causa la fiebre. Entonces en esto es lo mismo. Entonces hay muchas veces donde la epilepsia es un trastorno solamente genético en un chico normal, que no tiene ningún problema cognitivo, intelectual, académico o laboral, que funciona muy bien y que tiene una inestabilidad eléctrica que en muchos casos de las epilepsias que empiezan en la infancia tienen en muchas de ellas la posibilidad de que esto se cure o desaparezca con el crecimiento o hacia una edad puberal. Entonces, cuando la gente escucha el término de epilepsias benignas, generalmente se trata de epilepsias que aparecen a una edad temprana y que suelen desaparecer a otra edad. No necesariamente a una edad puntual, pero uno sabe que tienen las características de epilepsias benignas. Después hay epilepsias que pueden no ser benignas, y la realidad es que cuando uno tiene dentro de una epilepsia convulsiones que son de muchos tipos, no existe una sola convulsión, generalmente la gente asocia convulsión con movimiento generalizado tónico-clónico, pero puede tener focal, puedo perder o no el conocimiento, es decir, hay muchos tipos de convulsiones, hay generalizadas, hay focales, hay algún tipo de episodios que pueden aparecer también en la edad escolar, como las ausencias, que no tienen ningún movimiento más que alguien que se desconecta por algunos instantes y después vuelve. Así que el tipo de convulsión es importante, la duración que cada convulsión tenga es importante y la respuesta a los remedios también. Entonces, si yo tengo convulsiones que fueron breves, que respondieron bien a la medicación y que no repitieron mientras está medicado, tiene un pronóstico diferente que si yo tengo episodios convulsivos frecuentes o episodios convulsivos prolongados o episodios convulsivos que no responden a la medicación. Entonces eso empieza a afectar ¿qué? Y la calidad de vida del chico, de su familia, de estar un poco alrededor de los episodios que se controlan o que se controlan más o menos, y empieza a afectar la calidad de vida en el entorno e internamente puede afectar la evolución madurativa, cognitiva e intelectual de un niño cuando una epilepsia no está como uno le gustaría que esté bajo un cierto control. Claro. Es una epilepsia bien controlada, puede evolucionar bien y hasta puede desaparecer. ¿Eso es sinónimo a que todas las epilepsias infantiles se curan? No, pero hay algunas que sí, que suelen aparecer en la infancia, que suelen ser benignas y que pueden curarse con el tiempo. No son todas, hay algunas que no son ni benignas, ni se curan, ni desaparecen, y hay algunos tipos de epilepsia que pueden aparecer tempranamente que pueden no ser una muy buena noticia
para un cerebro que se está desarrollando. Claro, este niño que puede tener episodios de epilepsia que aparecen en su niñez, ¿no? Es un bebé que nació ya con este problema. ¿Se puede determinar según algún problema también que puedan haber tenido los padres? ¿Es privativo del individuo en forma particular? ¿Esto tenemos que buscar algún antecedente? También pueden haber antecedentes familiares de convulsiones, de epilepsia, de convulsiones febriles. Donde va a ser más fácil o más probable la aparición de este niño. Digamos, sí, es más probable que un chico tenga convulsiones si alguno de los padres las ha tenido que si no las ha tenido, pero puede que ninguno de los padres, hermanos tenga y ellos tengan una predisposición que es de uno. La predisposición para tenerlo es una predisposición para tener convulsiones que uno las ve por las convulsiones mismas y por la actividad eléctrica que se ve en el electroencefalograma. Estos estudios de rutina no se realizan. No. Estos se hacen simplemente si la mamá, el papá advierte alguno de estos problemas, ¿no? Si la mamá, el papá, el pediatra o en la consulta neuropediátrica se sospecha de convulsiones, generalmente va a estar implicado dentro de los estudios hacer un electroencefalograma. Y dentro de lo que hablábamos antes de las causas, uno también tiene, en determinado tipo de epilepsias, uno tiene que también buscar algunas otras causas, sobre todo si ya no se trata de un individuo que madurativamente haya estado normal o que cognitivamente sea normal, donde uno tiene que buscar alguna otra causa que la esté generando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que haya habido alguna parte del cerebro que no se haya formado adecuadamente, que uno lo puede ver en una resonancia, o que exista algún condicionante genético específico que se pueda buscar por sangre, o algún condicionante metabólico, que uno también busca en algunos análisis de sangre, de orina, principalmente. Y tal vez en los últimos 10 o 15 años hay algunos tipos de epilepsias que yo puedo hacer el diagnóstico, además de la clínica y el electroencefalograma, por estudios genéticos puntuales. O sea, hay epilepsias que hoy, no acá, pero que se puede mandar material afuera en donde se hace el diagnóstico de determinadas epilepsias puntuales por un estudio molecular genético. Sí, realmente esto del mapa genético nos abre un panorama para el abordaje de las enfermedades increíble, doctor, ¿no? Ahora bien, a un niño que se diagnostica que sufre de epilepsia, también hay que hablar con su entorno, con sus padres, con las personas que están cerca, cómo deben actuar ante algún ataque, porque lejos de paralizarse hay que saber qué hacer, qué hay que hacer. Bueno, es muy importante el comentario porque sobre todo después del primer episodio, esa sensación de parálisis que tienen y de incertidumbre de qué es lo que está pasando y que lo que está pasando es algo grave, es muy importante desmistificar algunas cosas que no hay que hacer, como poner la mano en la boca, sacar la lengua y demás, como que mucha gente, poner cinturón, como que la gente normalmente estaba acostumbrada a decir, claro. Y todo lo contrario, tal vez la mejor estrategia es poner al individuo de costado, para evitar que si la persona llegara a vomitar y demás no vaya a los pulmones y se aspire, mirar la hora y dejar, porque generalmente las convulsiones suelen ser autolimitadas, se suelen frenar solas. Entonces yo lo pongo de costado para evitar que si llegara a vomitar se aspire hacia los pulmones, trato de ver la hora para ver a qué hora empezó y a qué hora terminó, trato de ponerle algo blando debajo de la cabeza eventualmente y espero que se le pase, y obviamente si es mejor, sobre todo si uno está en un área de cobertura donde puede llamar a una emergencia, que la emergencia venga mientras el paciente se va recuperando, que salir corriendo en un auto, disparando y demás. El pánico, ahí es donde empieza a actuar, ¿no? Y a lo mejor uno se equivoca o hace cosas que no tiene que hacer o es adverso. Sí, esperar con tranquilidad, que creo que es un momento difícil, pero hay que tenerlo y saberlo esto. Seguro, hay que pasar la primera vez y después uno probablemente va a estar un poco más tranquilo, pero en esa primera vez hay muchos instintos que surgen, digamos, a cada uno que son diferentes, y uno ya teniendo esto, inclusive muchas veces después de una primera consulta o de un primer diagnóstico, uno esto que estamos hablando lo da por escrito como para que en el momento lo vuelvan a refrescar eventualmente si lo tienen que aplicar de qué es lo que hay que hacer. Claro, esto es lo importante, ¿no? Explicarle a la gente, porque en otros momentos, parecía utópico que pudiesen curarse, o era como que era predominante de que la enfermedad iba a morir con esa enfermedad. Hoy por hoy muchas de ellas se curan, entonces lo importante es tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento, que año a año creo que la medicina en esto avanza, y tener este recurso creo que no es menor.
No, es importantísimo y uno tiene un recurso mucho más amplio que hace 20 años o 25 años, en donde existían muy pocos recursos de abordaje terapéutico y farmacológico, y hoy hay, digamos, más variedad y cantidad de medicaciones para los diferentes tipos de epilepsia y para los diferentes tipos de pacientes, donde uno tiene que poner los diferentes efectos deseados, más los colaterales, más el tipo de epilepsia que tenga. Doctor, hablamos antes de esto, ¿no? De la posibilidad de hacer un estudio genético y con esto del mapa genético y demás. Si una mamá o un papá, cuando van a la consulta porque está embarazada, la mamá dice que tiene epilepsia o que el papá tiene epilepsia, ¿no se puede hacer algo antes para ver este estudio genético del bebé que se está formando, si puede tener la aparición de esta enfermedad, para empezar a tratarlo antes, digamos, o esto es inviable? No, no se hace. Digamos, para este tema puntual se busca cuando aparece, digamos, la clínica o cuando hay un familiar que tiene ese mismo diagnóstico. Y lo mismo, si aparece el marcador, digamos, el gen y no hay episodios convulsivos o no hay alteraciones eléctricas, uno no va a tratar nada. Claro, porque eso no es que tiene que ser sí o sí así, ¿no? Porque puede ser que el bebé tenga una calidad de vida totalmente diferente o que no tenga epilepsia en el plazo de su vida. Exacto. ¿Esto también es privativo de género, doctor? ¿Hay más mujeres que hombres o es por igual? Es por igual. No hay una predisposición masculina o femenina en las epilepsias. ¿Y las edades de aparición? La primera infancia, es decir, hay un pico en el momento del nacimiento y después en los primeros años, en la primera infancia es cuando suelen aparecer. Hacia la adolescencia puede haber un segundo pico y después en la adultez. Pero la primera infancia es donde más uno lo ve. Cuando aparecen mayores, ¿puede ser que no haya sido diagnosticado cuando eran niños o puede ser que aparezca ataques de epilepsia en personas mayores sin haber tenido ningún síntoma en la niñez? Puede aparecer solamente, digamos, en un adulto que nunca ha tenido un episodio convulsivo previo y puede aparecer en un adolescente sin que haya tenido ningún antecedente en la infancia. O sea que puede ser algún factor emocional o de otro tipo, un factor externo que haga que se predisponga a la aparición de esta enfermedad. Sí, o que en realidad la aparición de estas inestabilidades eléctricas aparecen más tarde. Es decir, a lo mejor yo le hacía un electro cuando tenía 10 años, era normal, por otra razón, y el electro de los 18 cambió sustancialmente cuando aparecieron los episodios. Son todas las personas diferentes y diferentes el abordaje como tal, ¿no? Bueno, pero hay que saber siempre esto, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? O por ahí, bueno, los papás o los profesionales, las personas que están cerca, ¿qué pueden determinar de un niño que pueda tener un ataque de epilepsia? ¿Cómo pueden recurrir y por qué? Seguro, digamos, la mayoría de las veces cuando son episodios más generalizados, duraderos y demás, los detecta, digamos, la mayoría de las personas. A veces hay episodios convulsivos que son un poco más sutiles, sí, pero lo importante es que cuando uno consulta por esto y uno hace un buen diagnóstico y un buen abordaje y realiza un tratamiento y tiene buena respuesta al tratamiento, la evolución y el pronóstico es mucho mejor que cuando esto no responde. Y esto tiene repercusiones importantes en cómo el chico le va a ir al colegio, en cómo va a ser la conducta de ese chico, que va a venir de la mano un poco de la evolución favorable. Perfecto. Bueno, doctor, un placer, muchísimas gracias. No, a ustedes, hasta la próxima. Crea tus propios espacios. Estamos con vos. Tu mejor opción. Crea tus propios espacios. Eldo Omar Moscomi, fábrica de muebles. Visita nuestro showroom, Cañada de Gómez. Tu mejor opción. Están todos invitados al paseo de compras más importante de toda la zona. Bueno, personas de distintos lugares se acercan, ya que tienen abierto también los sábados por la tarde. Bueno, pueden encontrar ahí amoblamientos diversos, distintos estilos, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ustedes, cosas personalizadas, además les hacen el asesoramiento correspondiente. Así que bueno, acérquense para poder disfrutar de algo especial en el paseo de compras. Nos vamos a una pausa, quédate ahí, no te muevas, porque en el próximo bloque estamos ya con invitados que nos van a traer novedades sobre la moda y tenemos la nota con el anticuario más importante de Sudamérica que no te lo puedes perder, no puedes dejar de ver esos objetos tan históricos y valiosos que les vamos a mostrar directamente desde acá, desde Versión. Ya volvemos.